confianza. Bueno, antes que nada quiero agradecer al doctor Alberto Romano y en su persona a la Universidad Austral de Rosario por esta invitación. Siempre es grato volver a encontrarnos y sobre todo volver a hablar de las sociedades por acciones simplificadas. El tema que me toca parece un tema enunciativo, pero la verdad es posiblemente el tema más abarcativo de todos, dado que me han invitado a hablar de las bondades, de las ventajas que este nuevo tipo societario ya instalado, ya maduro, bastante maduro, ofrece a los empresarios. La verdad es que la primera de las ventajas que he podido enumerar no surge expresamente del texto de la ley 27.349, sino que surge más bien de las motivaciones de la inserción de este tipo societario en nuestro derecho. Lo cierto es que la Ley General de Sociedades tiene ya sus años y los tipos societarios plasmados en esa ley responden más bien, y la estructura de la ley más que de los tipos, su parte general en esto responde también, buscan a lo mejor o están inspirados en una economía industrial. En cambio, las SAS vienen a resolver o acompañar la satisfacción de las necesidades del siglo XXI. En un modelo económico más del conocimiento que de la producción física de bienes de valor. Creo que también esta etapa de pandemia ha acelerado este proceso de, digamos, de racionalización, de reconocimiento, de haber captado y entendido todos nosotros que hay realmente un nuevo paradigma en la forma de hacer negocios. Desde ese lugar, la SAS, mucho mejor que los otros tipos societarios ya conocidos, tiene esta ventaja de permitir la innovación y la creación de trabajo. También quiero, porque es mi personalidad, resaltar lo valioso de las palabras del doctor Ragazzi en el cierre de la jornada de ayer. No por eso hayan sido menos importantes las exposiciones, que todas han sido de gran valor, pero creo que el concepto que en su calidad de gran maestro de todos nosotros trajo Guillermo ayer debe resaltarse. Pareciera que ya se ha hablado mucho de las SAS, es cierto, pero la verdad es que los acontecimientos últimos han llamado a la necesidad de volver a reafirmar el tratamiento de sus características y particularmente de sus ventajas. Verán ustedes que, si me alcanza el tiempo que me ha sido asignado, porque las ventajas son muchas, no voy a mencionar en ningún momento que una de sus ventajas es la de ser un instrumento para el fraude, porque de hecho creo que no han sido creadas para eso. Creo que no podemos identificarlas con el fraude, y yo que tengo ya unos cuantos años, creo que el fraude societario ya existía antes del año 2017 y venía de la mano de otros tipos societarios. Y el legislador no legisla para la patología, pero fundamentalmente porque conozco la idoneidad moral y el compromiso con los emprendedores de quienes escribieron el texto de la ley, y por respeto también a nuestras instituciones, porque esta ley ha salido con una sanción uniforme, ha salido por el voto de todos los legisladores en las dos cámaras, que debemos respetar la norma, respetar las instituciones y los institutos, y si algún instrumento sirve para el fraude, obviamente ninguno de nosotros vamos a estar defendiéndolo, y sabemos que nuestro sistema jurídico tiene las herramientas necesarias para combatirlo, para prevenirlo y para sancionarlo. Por lo tanto, entonces vamos a pensar en un tipo societario que ha sido utilizado de buena fe, que ha sido creado y traído a nuestro derecho de buena fe, y que tiene una cantidad de bondades. La primera que tiene, o digamos, primera en el orden y no en la calidad, es la de ser un instrumento flexible, un instrumento que acompaña los nuevos paradigmas del derecho societario, que tiende a reducir las formalidades, a aumentar la tolerancia y a calificar o inspirar la mayor autonomía en el uso de las herramientas jurídicas. La desburocratización, la flexibilidad, la mayor ductibilidad de este instrumento es realmente una de sus ventajas y debe ser resaltada, porque a veces las grandes empresas tienen espalda y toleran el exceso de rigor, pero el exceso de rigor,
el aumento y el incremento y la imposición de exceso de formas aumenta los costos y también impide o reduce las posibilidades de los pequeños empresarios y de los emprendedores de acceder a estructuras formales de organización que creo que sí son lo que el sistema jurídico busca, postula y quiere y requiere. Entrando ya en el texto escrito de la ley, del régimen de apoyo, del régimen de SASA en realidad, porque esto también es una aclaración que es importante hacer. La ley llamada de apoyo al capital emprendedor se refiere a los emprendedores en su primer capítulo. Luego crea un tipo societario que no es exclusivo y excluyente de los emprendedores, y de hecho llama o abre la puerta a que los tipos actuales, anteriores, se transformen hacia la sociedad por acciones simplificadas. Por lo tanto, no es un tipo que solamente sirva para la organización de los emprendedores, más allá de que tiene, como vamos a ver ahora, o ya hemos visto, pero todos sabemos, pero podríamos analizar juntos, algunas formas, algunas herramientas, algunas propuestas desde el texto de la ley que permiten acercar al emprendedor hacia las formas de financiamiento o aquellos que tienen la posibilidad de financiar su negocio. Igualmente vuelvo sobre una realidad distinta de la del 2017, que es la del 2020. Hoy muchos van a necesitar financiamiento para darle continuidad a sus empresas y vamos a volver seguramente, como ha sido históricamente, a reforzar y a reconstruir la economía a partir de los emprendedores y de las empresas familiares. Por lo tanto, nuevamente, este tipo societario parece venir de la mano de esas necesidades. Vamos al texto y en el texto nos encontramos que por fin llegó de la mano de la SAS la posibilidad de la sociedad por acciones unipersonal. La SAU, la Sociedad Anónima Unipersonal, que había sido incorporada a la 19.550 por la última reforma general particular que había sufrido, o había, no sufren las leyes, de la que había sido objeto, no había sido realmente lo que se esperaba. Creo que lo que esperábamos a lo largo de tantos años de hablar y debatir sobre la incorporación de la sociedad unipersonal a nuestro derecho positivo, llegó de la mano de las sociedades por acciones simplificadas. Eso es una de las ventajas que tiene el empresario emprendedor, que no tiene por qué ir y recurrir a la tradicional ficción de poner a la esposa, a la madre, al hijo o al empleado como socio para poder cumplir con la exigencia de pluralidad de socios. Otro aspecto que es importante y que a veces pasa de largo es el del objeto. Ese objeto que puede ser amplio y plural, que parece o está realmente redactado distinto de cómo aparece redactado en el texto de la Ley General de Sociedades. Ese objeto amplio y plural permite también que una cantidad muy grande de actividades puedan salir de la informalidad para incorporarse a una estructura formal típica societaria como estas sociedades. En tercer lugar está el tema del capital, que tanto se ha discutido, 2 salarios mínimos vitales, pero qué poquito, pero qué vamos a hacer con los 2 salarios mínimos vitales. Bueno, yo, con todo respeto hacia el gran jurista que nos acompaña hoy, que ha representado la voz del capital y que ha analizado tan profundamente el capital como es el doctor Miguel Araya, y él me corregirá si esto es un error conceptual o diciente con lo que digo, pero creo que llega en los momentos y vamos llegando cada vez más cerca de la necesidad de sincerar nuestro sistema societario y dejar de darle tanta relevancia al capital que realmente, y sabemos, no cumple ni una función de garantía ni una función de viabilizar el objeto, solamente y en algunos casos de determinar la medida de los derechos y deberes de los socios, aunque aún así también nuestra ley general y la propia ley de SAS permiten que se regulen en sentido distinto o en proporciones distintas a cómo se participa en el capital. Por lo tanto, claro, también de la mano de esto vienen mis dudas acerca de si es aplicable o no el artículo 13 de la Ley General de Sociedades supletoriamente a estas sociedades, más allá de que no voy a profundizar en eso porque excede con creces los límites del tiempo y del tema que me fue asignado. Entonces, decíamos, un capital de 2 salarios mínimos vitales permite al que no tiene poder organizarse societariamente. Y la verdad es que ninguna de las startups que en estos días conocemos, y hoy que estamos en plena
hot sale y Mercado Libre está en la máquina de cada uno de nosotros, sabemos que esas empresas en el término de creo que 8 o 10 años desde su constitución se han convertido en grandes empresas y al tiempo de constituirse era imposible fijar un capital vinculado con el objeto que se proponían cumplir. Después también es importante, esta ley nos deja, igual que la de sociedades, pero es importante saber que también lo tenemos, la posibilidad de determinar los derechos y los deberes de los socios, entre sí y respecto de los terceros. Y fundamentalmente en un régimen legal donde no está previsto, por ejemplo, el derecho de suscripción preferente, pareciera que dentro de el mayor margen de libertad de regulación que nos deja, nos da la posibilidad de preverlo o no preverlo, o por lo menos decir que no va a ser obligatorio si en algún momento recurriéramos a la aplicación de las normas de la Ley General de Sociedades, aunque entiendo que una norma propia de las sociedades anónimas no sería, como la del derecho de suscripción preferente, no sería aplicable acá, ahora sí lo sería a lo mejor si vamos por el lado de las SRL y la remisión que hace la propia ley. O sea que creo que ese tema y ese juego del derecho de suscripción preferente queda también como una de la posibilidad de incluirlo o no incluirlo, regularlo, queda también como una de las ventajas que nos trae esta ley. A lo mejor de una manera desordenada con respecto al orden que propiamente trae la ley, pero sí acompañando algunos conceptos. Creo que esto de poder regular sobre el derecho de suscripción preferente, más el nuevo régimen que establece sobre primas de emisión, al permitir que en una misma resolución asamblearia se disponga un aumento de capital con diferentes primas, creando de esa manera diferentes clases de acciones en función de la prima de emisión que se ha establecido para cada una de ellas, a pesar de que a lo mejor hayan distintas clases de acciones, pero con los mismos derechos y deberes para los socios. Es decir, toda esta autonomía que me deja tener muchas más clases de acciones o diferentes nociones o contenidos para las distintas clases de lo que vemos en las sociedades anónimas, es también una herramienta más que facilita el acercamiento del empresario a otros inversores que tengan una expectativa diferente de la que tiene quien se considera dueño, fundador o empresario gestor de esa empresa. A esto a lo mejor también sería bueno sumarle la posibilidad, además de la posibilidad de las distintas clases que estaba implícita en esta referencia, el régimen de aportes irrevocables a cuenta de futuros aumentos de capital, que muy prolijamente, mucho más prolijamente que la ley de sociedades nos acompaña, nos presenta esta ley. Y luego el tema de las prestaciones accesorias. El tema de las prestaciones accesorias hace allí un poco de ruido con el régimen del artículo 50 de la Ley General de Sociedades. ¿Qué ventaja tiene? Y bueno, tiene la ventaja de que nos permite una prestación accesoria no solo en cabeza de los socios, sino también de los administradores e incluso de los terceros, de los proveedores de la empresa. ¿Qué otra ventaja tiene? Que esa prestación accesoria puede ser una prestación accesoria comprometida hacia el futuro o ya prestada. Y ya vamos, si hablamos de proveedores y de prestaciones accesorias ya prestadas, estamos acercándonos también a una suerte de acompañamiento a la inversión, digamos, de acompañamiento a la propia actividad. Pero bueno, restringe a la hora de que solamente habla de servicios. Y la Ley General de Sociedades tiene una idea de prima de emisión que va más allá del servicio, que va también a otras prestaciones, como pueden ser los bienes dados en uso y goce. Lo cierto es que una prestación accesoria valiosa en estos casos podría venir como una licencia para una patente, incluso como un compromiso de conseguir financiamiento, como una locación no solamente de servicios sino de cosas. Y desde ese lugar a lo mejor sería bueno intentar que digamos, que se acerque más al artículo 50 que tenemos en la Ley General de Sociedades. El año pasado se presentó, todos lo sabemos, un proyecto de reforma integral a la Ley General de Sociedades, que se encuentra en el Senado de la Nación aún,
y que tenía la mirada de incorporar a las SAS al régimen general de la Ley de Sociedades. De esa manera, si quedara incorporado, como pareciera que va a tener que ser, cualquiera sea el destino que tenga ese proyecto, pero en el caso en el que se haga una reforma a la Ley de Sociedades, pareciera que el lugar de la SAS es la Ley General de Sociedades junto con las demás, allí a lo mejor sería más fácil complementar estas diferencias y a lo mejor aportar en el acceso a este régimen que no parecía tan malo y que a lo mejor habría que complementar, o sea, habría que mejorar el del artículo 50, acercándolo al de la SAS, y el de la SAS a lo mejor no tan restrictivo como el que tiene solo a los servicios. ¿Qué otras ventajas tiene? Porque mi tiempo va corriendo. Con respecto a la prima de emisión, la prima de emisión pareciera responder a un concepto distinto del de prima que nosotros venimos manejando tradicionalmente. El hecho de que nosotros permitamos en la ley de SAS que en un mismo aumento de capital se negocien distintas primas de emisión, pareciera que viene más de la mano de la idea de darle distintos valores a las acciones y a la comercialización de esas acciones por parte de la sociedad al tiempo de emitirlas. De ese modo yo voy a poder seducir a los inversores con diferentes propuestas y de esa manera captar e incorporar a la sociedad lo que necesite la sociedad para poder cumplir mejor su objeto y desarrollar mejor su actividad. Cuando nosotros estamos hablando de las ventajas de las SAS, tampoco podemos olvidarnos de que más allá de estas disposiciones generales hay un régimen orgánico diferente. Y esto es lo que ayer recibíamos o compartíamos en la voz de los doctores Sánchez Herrero, Molina Sandoval y de la doctora Filippi, que cuando nosotros vamos a este nuevo régimen, vemos que hay un tratamiento diferente y expreso y preciso para lo que hemos conocido siempre como los administradores de hecho, e incluso va un poco más allá de la mera figura del administrador de hecho. Y cuando vamos a estos tipos, vemos que podemos crear, o sea, cuando vamos a la sociedad por acciones simplificadas y a los órganos, vemos que acá podemos crear algo mucho más dinámico y mucho más, digamos, como traje a medida para cada ocasión, desde la figura del órgano de administración, desde su convocatoria, desde las formas de tomar decisiones, lo mismo en el órgano de gobierno. La fiscalización queda siempre como una fiscalización optativa, tanto desde el punto de vista de la fundamentalmente desde el punto de vista de los órganos, ¿no? O sea, yo siempre voy a poder optar por tener síndico, consejo de vigilancia o como quiera llamarlo. Y también es importante en esto de la fiscalización, y ya es el tema que vamos a escuchar seguidamente, es en la fiscalización estatal, porque ha habido una interpretación equivocada y una aplicación excesiva de las facultades digamos, de policía, de parte de la Inspección General de Personas Jurídicas en nuestra provincia, pero lo cierto es que estas sociedades nacieron para quedar por fuera de la inspección de la autoridad de aplicación, y sobre todo donde han quedado, donde tenemos las dos, la instancia registral por fuera de la inspección, o sea, donde está todo junto, eso parece ser más camuflado, pero en provincias como esta, el someterlas a un doble control cuando no nacieron para el doble control, exigirle memoria cuando no estaba previsto que se exigiera memoria, son una cantidad de limitaciones que rompen, que agravian en realidad esa idea de menor rigor formal de parte de estas sociedades. Otra ventaja que tienen, y ya esto sería lo último, que señalo así genéricamente como ventajas, posiblemente tenga otras que hayan pasado por alto en esta exposición, es la posibilidad de prohibir la libre transmisibilidad de las acciones. Hay una regla general, así como está la regla general del derecho de suscripción preferente por parte de los socios con el que rompe
esta ley, al no contemplarlo expresamente, está el derecho a la libre transmisibilidad de las acciones o de las cuotas, según hacia qué tipo querramos acercar las SAS, salvo que estuviera expresamente prevista en las cláusulas limitativas. Esta ley permite que nosotros no solamente establezcamos cláusulas limitativas, sino que incluso prohibamos durante un determinado tiempo, y como una forma de garantizar la continuidad del emprendedor y también la continuidad del inversor, según cuál fuera el caso y la necesidad de la sociedad, a través de una prohibición negociada y hasta renovable por unanimidad de la posibilidad de salir de la sociedad, con lo que también se rompe un paradigma tradicional inherente al concepto de sociedad. Sí creo que el concepto de sociedad de la Ley General de Sociedades se le impone, no es del caso hacer aquí un análisis acerca de qué normas y cuándo se le aplicarán supletoria o imperativamente a este tipo societario, no es el tema de mi exposición, pero sí creo que la noción de sociedad nace del artículo primero, pero a partir de esa noción de sociedad, esta ley nos permite a través de este tipo consolidar una herramienta en manos de los empresarios y de los emprendedores de un gran valor, sobre todo en el momento económico histórico que estamos atravesando. Bueno, muchísimas gracias. Creo haber cumplido con el tiempo, señora moderadora.